Hola a todos, gracias por asistir otra vez a las charlas de Clinical Lecture de Vets and Clinics. En primer lugar, como siempre, agradecer a Affinity por dar la oportunidad de darnos estas charlas y a mis mentores Laura y Luis por su ayuda siempre. Entonces, hoy os voy a hablar de las manifestaciones cutáneas de la leishmaniosis y la respuesta inmune y vamos a intentar entender un poquito a través de la patogenia pues, los distintos signos clínicos que podemos tener en esta enfermedad. Como ya muchos de vosotros sabéis, la leishmaniosis es una enfermedad provocada por el protozoo Leishmania infantum y que se transmite a través del flebotomo. Entonces, es una enfermedad que en la zona donde estamos, la área mediterránea, es endémica y muy frecuente, y los tipos de signos, tanto clínicos como patológicos, que podemos tener en un animal con leishmaniosis pueden ser muy variables, por lo que acaba siendo una enfermedad que añadimos en la gran mayoría de diagnósticos diferenciales. De entre las multitudes de signos clínicos que podemos tener con esta enfermedad, los signos cutáneos son los más frecuentes y aparecen aproximadamente en un 70% de los pacientes con leishmaniosis. Lo que también sabemos es que todos estos signos clínicos no son tanto debido al parásito en sí, sino al tipo de respuesta inmunitaria que puede tener cada paciente enfrente de la infección del parásito. Por lo tanto, como vemos en esta imagen, puede ser que el huésped tenga una respuesta más de tipo Th1, que sería la respuesta celular, en la que vemos, entre otros, pues, citoquinas como la interferón gamma, el TNF-alfa o la interleuquina 2, que lo que hará es activar los macrófagos, que lo que harán es fagocitar los parásitos, los amastigotes de Leishmania. Entonces, estos macrófagos se activan y lo que permiten es eliminar, destruir este parásito y que, por lo tanto, la infección no se disemine por el resto del organismo. Por otro lado, tenemos los pacientes que hacen más una respuesta de tipo Th2. Entonces, en este tipo de respuesta, que sería la respuesta humoral, lo que se activan son los linfocitos B, que a su vez activan las células plasmáticas que producen anticuerpos anti-Leishmania que no son efectivos, de manera que la infección no se controla y por lo tanto lo que tenemos es una diseminación de la enfermedad y una multiplicación de estos parásitos. Lo que pasa también en los pacientes que tienen una respuesta más de tipo humoral es que los mismos anticuerpos, aparte de no ser eficaces, pueden provocar inmunocomplejo, antígeno, anticuerpo, y podemos tener signos clínicos asociados al depósito de estos inmunocomplejos en los distintos órganos. Como decíamos al inicio, las manifestaciones cutáneas son las más frecuentes en leishmaniosis y realmente los cuadros clínicos que podemos ver en pacientes con leishmaniosis a nivel cutáneo son muy distintos. Hay muchos patrones dermatológicos que se han asociado a la leishmaniosis. Tenemos las formas que se clasifican más de tipo típica, es decir, lesiones muy características de leishmaniosis, que cuando vemos en el examen dermatológico ya pensamos que pueden ser debidas a este parásito, que básicamente pues, son más dermatitis de tipo exfoliativa con alopecia o dermatitis ulcerativas en los salientes óseos, dermatitis papulares o bien onicogrofosis. Pero pues tenemos las lesiones más atípicas, en las que cuando vemos este patrón clínico puede sugerir una leishmaniosis, pero también muchas otras enfermedades, y son pues, cuadros ulcerativos más en plano nasal, en zonas de trauma, dermatitis ulcerativas mucocutáneas, dermatitis nodulares, pustulares, alopecia multifocal o hiperkeratosis nasodigital. Entonces, todos estos cuadros los podemos encontrar de forma única o en un mismo paciente podemos ver varios de estos cuadros clínicos cutáneos, pero por lo que vemos son muy diversos y existen distintas clasificaciones de todos ellos. Entonces, un poco el objetivo de la charla de hoy es, viendo que hay tanta diversidad en los cuadros dermatológicos, es intentar asociar las distintas respuestas inmunitarias que puede tener el huésped frente a la infección con los distintos cuadros dermatológicos que podemos ver en estos pacientes, para así entender un poquito mejor cuál es la causa de cada lesión y poder orientar mejor el diagnóstico y sobre todo las pruebas que realizaremos. Entonces, como comentábamos, básicamente el tipo de respuesta en los pacientes con leishmaniosis puede ser de tipo Th1 celular, que es la que permite el control de la infección y que se asocia a bajos niveles de anticuerpos anti-Leishmania y a un control de la infección y por lo tanto una baja carga parasitaria. Por otro lado tenemos la respuesta más de tipo Th2 humoral, en la que, como veíamos, no es efectiva, existe una diseminación de la enfermedad, además los niveles de anticuerpos suelen estar elevados en estos pacientes debido a esta respuesta humoral,
y la carga parasitaria suele ser alta. Entonces, lo que haremos a lo largo de la charla de hoy es ir viendo estos distintos cuadros dermatológicos y asociándolos a cada tipo de respuesta inmunitaria. Para empezar, lo haremos hablando pues, de los cuadros clínicos asociados a una buena respuesta celular y lo haremos con Luna como ejemplo. Luna es una chihuahua, hembra de 7 meses, que acudió por múltiples nódulos en la cabeza y pabellones auriculares que llevaban unos meses de evolución y se habían tratado previamente con antibiótico sistémico y tratamientos tópicos sin mejoría clínica. Aparte de todo, de estas lesiones cutáneas, Luna estaba perfecta de estado de salud general. Esta que vemos aquí es Luna. Aquí ya intuimos un poquito las lesiones cutáneas, vemos a nivel del dorso de la cabeza un par de pápulas, también las vemos en el pabellón auricular, y en estas imágenes pues, podemos ver estas lesiones con mucho más detalle. Vemos en la zona dorsal de la cabeza estas pápulas cratiriformes con una costra en el centro, y en la zona del pabellón auricular también se observan pápulas de dimensiones algo más pequeñas, eritematosas, y esta pequeña de aquí que también tiene este cráter característico. En el dorso de los pabellones auriculares también presentaba las mismas lesiones como vemos, por lo que con el examen dermatológico pudimos definir ya el problema dermatológico de Luna, que en este caso fue una dermatitis papular persistente porque ya llevaba meses sin mejoría. A partir de allí propusimos como diagnóstico diferencial que pudiera tratarse de una leishmaniosis, de una foliculitis, furunculosis eosinofílicas por la picadura de algún artrópodo, algún tipo de granuloma fúngico o incluso estéril, pudiera ser también una histiocytosis cutánea reactiva, o bien incluso pues, pequeñas lesiones asociadas a papilomavirus invertidos. Lo que hicimos es pues, pruebas diagnósticas y lo que empezamos haciendo fue una citología de la lesión, que es lo que tenemos que hacer siempre que tengamos lesiones dermatológicas. Entonces, en la citología ya observamos un infiltrado inflamatorio bastante característico de las lesiones por leishmaniosis, donde se observaron pues, macrófagos, algunos linfocitos y algunos neutrófilos también, y también se observaron ya amastigotes de leishmania, tanto intra y extracelulares. Como vemos en esta imagen, a menores aumentos se observa la población celular, que es predominantemente mononuclear, sobre todo se observan macrófagos, y ya se intuyen unas pequeñas estructuras, tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular, que serían los amastigotes de leishmania. En esta segunda imagen, a muchos más aumentos, sí que se observa muchísimas más cantidades de amastigotes de leishmania y se ve bien cómo están dentro de estos macrófagos. Con esta citología ya sería suficiente para diagnosticar una leishmaniosis, pero como la leishmaniosis puede ser una enfermedad también sistémica, lo que hacemos siempre aparte es una analítica general para ver cómo está todo, que incluye ureanálisis y proteinograma, y también una serología de leishmania para conocer cuáles son los niveles de anticuerpos del paciente. En el caso de Luna, la serología fue positiva baja, y la analítica general fue todo compatible con la normalidad, por lo que diagnosticamos una leishmaniosis en estadio 1. El cuadro clínico que presenta Luna es un cuadro que seguramente es el más bien descrito por lo que es las lesiones cutáneas asociadas a leishmaniosis y el más estudiado, y es el que llamamos dermatitis papular por leishmania. Entonces, este cuadro clínico se caracteriza por estas lesiones que son pápulas eritematosas con este centro cartiriforme que veíamos tan características, y suelen encontrarse sobre todo en zonas menos pobladas de pelo, donde el flebotomo puede picar con más facilidad, que sobre todo son cabeza, pabellones auriculares, y también en zonas, por ejemplo, como el abdomen, donde hay menos pelo. Este cuadro clínico suele aparecer sobre todo en pacientes jóvenes, lo vemos en pacientes menores de 2 años, incluso la gran mayoría tienen meses de edad cuando los vemos en la clínica. Y también es bastante típico la época del año donde vemos pacientes con estas lesiones, porque al final la época donde hay más flebotomo sería la época de verano, y estas lesiones son consecuencia, como veremos, de la picadura del flebotomo y de la inoculación del promastigote, por lo que normalmente estos pacientes acudirán a consulta en septiembre, entre septiembre y enero, es decir, otoño-invierno. Y lo que caracteriza también a estos pacientes es que, aparte de las lesiones cutáneas de estas pápulas, no presentan otros signos clínicos sistémicos. Entonces, aquí os dejo algunas imágenes más para ejemplarizar estas lesiones tan características que, como decíamos, son consecuencia de la inoculación por parte del flebotomo del promastigote de leishmania en la piel. Y esto lo que provoca es una respuesta celular que lo que hace es bloquear el amastigote de leishmania en la piel.
¿vale? Aquí vemos lesiones, como comentábamos, pabellones auriculares, una zona muy característica. También lo vemos a nivel periocular en este paciente y también alrededor de la boca. Y como comentábamos, también las podemos ver a nivel del abdomen. Este caso es un caso algo más crónico, por lo que las lesiones no están bien definidas, pero sí que se intuyen aquí algunas pápulas con costras, incluso coalescentes en algunos puntos, que si vemos con más detalle, pues sí que son pápulas con esta costra central. Bueno, entonces estas serían las lesiones características y como comentábamos, al final esta lesión es consecuencia de una buena respuesta celular. Sabemos que hay una buena respuesta celular porque se ha estudiado con distintos marcadores de respuesta celular como es la Leishmania Skin Test o el interferón gamma, que estos pacientes realmente tienen resultados positivos o bien producen interferón gamma y esto es lo que nos evidencia que tienen una buena respuesta celular. Además, cuando hacemos las serologías para mirar el nivel de anticuerpos, que es lo que se asocia con la respuesta humoral, lo que vemos es que son pacientes que tienen títulos muy bajos. En muchos casos o son negativos o tienen una serología positiva baja. Incluso cuando se ha estudiado en los distintos tejidos, como puede ser linfonodo, sangre, la presencia del parásito, se ha visto que no llega a otros órganos y, por lo tanto, esta respuesta celular permite retener en la piel la leishmaniosis. Entonces, para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones cutáneas, como hemos visto en el caso clínico, la de elección y la que utilizamos más es la citología de las pápulas, porque en muchas ocasiones ya podemos ver los amastigotes en las citologías. Pero sí que es verdad que a veces puede ser que tengamos un infiltrado inflamatorio característico pues mononuclear mixto, pero que no podamos ver en la tinción discrete los amastigotes de Leishmania, y sí que tenemos otras técnicas como es la PCR, que se pueden realizar del material expirado y que nos pueden ayudar también en el diagnóstico. En algunos casos incluso se podría llegar a hacer un examen histopatológico con inmunohistoquímica específica de Leishmania para llegar al diagnóstico, pero en la mayoría de casos lo hacemos mediante citología o bien PCR de este expirado. Entonces, aquí os dejo un artículo de 2019 de nuestra compañera Tatiana Lima, en el que básicamente lo que hacía es, con pacientes con leishmaniosis y lesiones cutáneas, no solo lesiones papulares, realizó la técnica de PCR, no del aspirado, sino de la misma portaobjetos donde se realizaba la citología, y también se hacía a través de papeles de filtro que se ponían, que se hacían impresiones directas de las lesiones. Entonces, sí que se vio que sobre todo las PCRs de filtro eran muy sensibles. El 100% de los casos que tuvieron un diagnóstico definitivo de leishmaniosis en la PCR del papel de filtro se detectó la leishmania. Y también se hizo la misma prueba con los portaobjetos. En este caso la sensibilidad era algo menor, pero también era alta, alrededor de un 84,6%. Incluso era más sensible que la técnica estándar, que sería la observación mediante citología de los amastigotes de Leishmania, que solo se llevó a cabo en el 61% de los casos. Por lo tanto, en lesiones tipo papulares, que a lo mejor se encuentran en zonas como alrededor de los ojos, en el que realizar una aspiración es más difícil para poder hacer posteriormente una PCR, pues esta técnica con papel de filtro podría ser una posibilidad para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Aún así, cabe decir que estas pruebas ahora a nivel de laboratorial pues no son accesibles en todos los laboratorios, pero sí que puede ser una opción a tener en cuenta. Por lo que respecta al tratamiento de estos cuadros clínicos papulares de leishmaniosis, sí que en la mayoría de artículos lo que se describe es el tratamiento estándar con un leishmanicida y un leishmaniestático, pero todos sabemos que estos tratamientos pueden tener ciertos efectos adversos, además son tratamientos que no son cómodos de aplicar porque la antimoniato de meglumine, como sabemos, pues la administración es subcutánea, son tratamientos costosos. Y lo que sí que se ha visto en los distintos estudios es que los animales que no se tratan, como tienen una buena respuesta inmunitaria, las lesiones pueden resolverse de forma espontánea en 3-5 meses. Por lo que en muchos casos, cuando tenemos estos cuadros clínicos, pues, y después de haber hecho una analítica y ver que todo está bien, comentamos con el tutor cuál es la mejor opción para ellos, teniendo en cuenta que en muchos casos, sin tratar, pues ya pueden resolverse las lesiones. En los casos que no tratamos, sí que es verdad que debemos hacer igualmente controles clínicos analíticos, como haríamos con cualquier paciente que tenga leishmaniosis, pues para ir controlando que la enfermedad no avance.
Entonces, ahora quería introduciros un abstract que se presentará en el próximo Congreso ALIFE que se hará este año en Málaga, donde lo que hacemos es presentar un estudio en el que se utilizó como tratamiento tópico de esta dermatitis papular un spray formulado con antimonato de meglumine y también se utilizó otro tratamiento que sería un spray con PHMB y TLR4. El PHMB es una molécula que se ha visto en estudios que tiene cierto efecto leishmanicida y el TLR4 al final es un mediador inflamatorio de la respuesta innata que también puede ayudar pues, a estimular el sistema inmunitario. Entonces, en estos pacientes lo que se hicieron 3 grupos, uno que recibió el antimonato de meglumine, otro que recibió el PHMB con o sin antagonista del Toll-like receptor 4 y otro grupo placebo. Y en los resultados básicamente es lo que vemos es que con este tratamiento tópico con antimonato de meglumine la respuesta es del 100%, parcial en algunos casos, pero en la gran mayoría total a los 30 días, y también incluso con el tratamiento con PHMB y TLR4 se vio una respuesta mejor comparado con la respuesta al tratamiento placebo. Por lo tanto, en estos pacientes, a lo mejor pues, una opción de tratamiento sería esta aplicación tópica del antimonato de meglumine o incluso del PHMB para tratar las lesiones que desaparezcan antes, pero sin los efectos adversos que podría tener una aplicación sistémica del tratamiento. Hasta aquí un poquito los primeros cuadros clínicos pues, asociados a esta respuesta celular tan efectiva que es la dermatitis papular, y vamos a pasar ahora a hablar a otros tipos de cuadros clínicos también asociados a una buena respuesta celular, aunque no tan característica como sería la dermatitis papular. Y lo haremos con el ejemplo de Bimba. Bimba es una canina mestiza, hembra esterilizada de 5 años, que acudió también por lesiones en los pabellones auriculares de 2 años de evolución. Se habían ido tratando con soluciones tópicas con clorexidina, antibiótico sistémico y también prednisona sin respuesta, y inicialmente se realizó una serología de leishmania con resultado negativo. Entonces aquí vemos a Bimba, y en estas imágenes lo que observamos son las lesiones cutáneas. Como vemos en el pabellón auricular, cuesta un poco con el pelo, pero sí que se intuyen 2 lesiones nodulares alopécicas en la cara externa del pabellón auricular, y aquí vemos con más detalle pues, esta lesión nodular, este nódulo alopécico. Y lo que vimos también es que en la parte contralateral del pabellón auricular, donde teníamos este nódulo grande, se observaba pues, esta lesión, esta úlcera circular también delimitada que afectaba a la cara interna del pabellón auricular. ¿Vale? Por el resto era una perra que no tenía otras lesiones cutáneas y el estado general era perfecto. A partir de estas lesiones definimos los problemas dermatológicos de Bimba como una dermatitis placonodular, por un lado, por esos nódulos en la cara externa de pabellones auriculares, y también teníamos esa úlcera en la cara interna del pabellón auricular. Los diagnósticos diferenciales que propusimos fue una histiocytosis cutánea reactiva, una leishmaniosis como causa tanto del nódulo como de la úlcera, otros granulomas como pueden ser fúngicos, bacterianos o estériles, y más o menos una posible vasculopatía secundaria a la presión física del nódulo, que es la que podría provocar pues, esta úlcera en la cara interna del pabellón auricular. En el protocolo del diagnóstico lo primero que hicimos, como comentábamos antes, es la citología, tanto de impronta de la úlcera, donde se observó una inflamación neutrofílica con cocos intracelulares, y también una aspiración con aguja fina del nódulo. En esa aspiración se observó una inflamación macrofágica que cuadraría con una leishmaniosis, pero sí que es verdad que no se observaron los amastigotes en la citología. Se realizó también una analítica completa que fue compatible con la normalidad, y un proteinograma donde se observó una leve gamapatía y una serología leishmania, que en ese caso pues, ya había pasado a ser positiva baja. Entonces, estando en una área endémica, y aunque tengamos un cuadro compatible con leishmaniosis, solo con un resultado positivo bajo de la serología no es suficiente como para hacer un diagnóstico definitivo de leishmaniosis, porque tenemos muchos pacientes sin signos clínicos que seguramente si le hiciéramos una serología pues, podría salir positiva. En este caso, en el de Bimba, por lo tanto, tuvimos que hacer otra prueba diagnóstica para tener el diagnóstico. En este caso lo que hicimos fue una biopsia de estos nódulos y el examen histopatológico. Aquí tenemos las imágenes del examen histopatológico, donde vemos ya a pocos aumentos se intuye un intenso infiltrado inflamatorio, es decir, todo esto que vemos aquí son células, que las vemos sobre todo en las partes de dermis más profunda, panículo, y también a nivel perianexial.
como vemos también en esta imagen un poquito más detalles, pues este intenso infiltrado inflamatorio. Si nos fijamos a más aumentos, podemos identificar cuál es el tipo celular de estas células. Entonces, vemos básicamente dos poblaciones. Una primera población donde tenemos células con un citoplasma más extendido y más grande y más difuso, y un núcleo menos marcado, que serían como estas, que podrían ser histocitos, macrófagos, y por otro lado esta población de células más pequeñas con menor citoplasma y un núcleo mucho más marcado, que serían seguramente linfocitos. Entonces, para saber seguro qué tipo de células son, aparte de la morfología que podemos ver en la hematoxilina eosina, podemos hacer inmunohistoquímicas. Entonces, en el caso de Bimba, lo que hicimos es una inmunohistoquímica de IBA1, que básicamente es un marcador de células histiocíticas, y como vemos en la imagen, pues la gran mayoría de esta población celular que veíamos fue positiva a IBA1, que básicamente pues, marca el citoplasma de estas células histiocíticas, que seguramente son macrófagos. Y por el otro lado, lo que hicimos fue un CD3, que es la inmunohistoquímica que utilizamos para marcar los linfocitos T, y vemos que la otra población celular que veíamos en la hematoxilina eosina pues, es una población de células de linfocitos T. ¿Vale? Por lo tanto, vemos este intenso infiltrado inflamatorio, que es muy compatible con una leishmaniosis, pero nos queda aún una prueba para saber del todo que esto es leishmaniosis, que sería la inmunohistoquímica de leishmania. Entonces, la inmunohistoquímica nos marca la mastigote de leishmania, y aquí podemos ver perfectamente, que es lo que señalan las flechas, estas estructuras que se encuentran en el citoplasma de los macrófagos y que son pues, los amastigotes de leishmania. Y es lo que nos permitió hacer el diagnóstico definitivo en el caso de Bimba, de que las lesiones cutáneas que tenía eran por leishmania, por lo tanto Bimba tenía una leishmaniosis, y en este caso en estadio 2A, debido pues, a esta lesión cutánea más severa. Aparte, en el caso de Bimba quisimos hacer una prueba complementaria, que es el interferón gamma. Entonces, como comentábamos antes, el interferón gamma se ha asociado a una buena respuesta celular. Y sí que hay muchos estudios en los que se hace pues, una medición de este interferón gamma en pacientes con leishmaniosis a nivel sanguíneo, y se compara pues, los distintos estadios clínicos para ver un poquito cuál es su valor. Entonces, lo que sí que vemos es que los pacientes que tienen una buena respuesta celular, que tienen una enfermedad de tipo leve moderada, son productores de interferón gamma, mientras que los pacientes que tienen un cuadro asociado a una parasitemia más alta, con una respuesta humoral más marcada, no efectiva y con unos anticuerpos más altos, que suele ser asociado a una enfermedad más grave, pues son pacientes que no producen interferón gamma. Por lo tanto, este interferón gamma pues, podría ser un marcador de esta respuesta celular, e incluso se ha visto, cuando se monitorizan estos pacientes, que con una mejoría clínica también pues, pasan a ser productores de interferón gamma, por lo tanto, incluso se podría utilizar este marcador para monitorizar la enfermedad. En el caso de Bimba en concreto, es una paciente que es productora de interferón gamma, salieron niveles altos. Y además, si lo ponemos en conjunto, viendo además los bajos niveles de anticuerpos anti-leishmania que presenta, y que además han ido evolucionando poco a lo largo de estos años que tenía las lesiones, y el tan denso infiltrado macrofágico que vemos con los pocos amastigotes, nos hace pensar que a lo mejor Bimba es un caso de respuesta celular exagerada, y que en parte las lesiones que vemos es debido pues, a este intenso infiltrado inflamatorio. Sí que es verdad que los cuadros asociados a una respuesta celular exagerada en veterinaria no se han descrito, pero sí que en humanas se hace referencia a cuadros asociados a esta respuesta celular exagerada, sobre todo a nivel de mucosa intestinal, y son pacientes que tienen una producción alta de interferón gamma, y en los que las lesiones pues, son asociadas no tanto al daño directo del parásito, sino a esta respuesta exagerada. En veterinaria, como decimos, no se ha descrito, pero a lo mejor Bimba pues, podría ser un caso de este tipo. Lo que hicimos en Bimba al tener ya el diagnóstico fue el tratamiento estándar de leishmaniosis con antimoniato de meglumine y alopurinol, y a los 30 días hicimos un control clínico y analítico donde se observó que ya había negativizado la serología y que las lesiones se habían resuelto casi por completo. Donde teníamos antes los nódulos, vemos que han desaparecido, solo queda algo de alopecia leve, pero como vemos también en esta otra imagen, la piel ya se ve plana. Y por lo que respecta a la úlcera de la cara interna de pabellón, pues hemos visto que solo en 30 días y con el tratamiento se ha resuelto por completo, ¿vale? Por lo tanto, vemos la respuesta clínica muy favorable.
El cuadro clínico que hemos visto en BIMBA, esta dermatitis placonodular tan localizada, que además se asocia a esta serología negativa o baja, es un tipo de cuadro clínico que vemos mucho en nuestra consulta, y son lesiones que suelen llevar incluso a veces meses y años, pero que como cuando se van haciendo serologías de leishmania pues son negativas o bajas, pues no se llega nunca a un diagnóstico de leishmaniosis. Entonces, estos cuadros clínicos sobre todo son dermatitis placonodulares y también dermatitis ulcerativas, que suelen estar pues, en el plano nasal o bien en zonas de trauma o lesión previa o incluso puntos de presión, como son codos o tarsos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se deben estas lesiones? Bien, cuando tenemos una dermatosis placonodular o una dermatitis ulcerativa de plano nasal, seguramente la lesión es debida a la inflamación consecuencia del depósito de la mastigote de leishmania en la dermis. Entonces, si este infiltrado es intenso, puede llevar a que aparezca una lesión de tipo nodular o placa, o bien, si esta inflamación es muy intensa, puede provocar la necrosis de la epidermis y que, por lo tanto, como consecuencia tengamos una úlcera. En otros tipos de dermatitis ulcerativas, como puede ser la de los puntos de presión o en zonas donde ha habido trauma previa, puede ser, o lo que se hipotetiza, es que mediante la sangre puedan llegar junto a los macrófagos a mastigotes de leishmania de otros puntos que se instauran en el sitio de la lesión donde ya ha habido una inflamación previa, y la presencia de esta inflamación con los mastigotes de leishmania lo único que hace es perpetuar la inflamación y que por lo tanto la lesión no se resuelva. Y en consecuencia, en estos dos casos, lo que acabamos teniendo son lesiones asociadas a una inflamación crónica localizada que permite mantener localizada en la piel la leishmania y que por lo tanto no sean pacientes que tengan un cuadro sistémico de leishmaniosis, pero no son lo suficientemente efectiva como para que desaparezcan solo las lesiones, como veíamos en el caso de las dermatitis papulares. Por lo tanto, en estos cuadros que vemos de lesiones localizadas con serologías negativas o bajas, tenemos que plantear distintos protocolos diagnósticos y adaptarnos un poco a cada situación. Pero lo que debemos hacer siempre, como hemos ido comentando, es una citología cutánea siempre, porque en muchos casos puede ser que ya con la citología sea suficiente y que tengamos un infiltrado inflamatorio compatible con leishmaniosis y directamente visualicemos los amastigotes de leishmania en la citología, y esto por sí solo ya será diagnóstico. Otras cosas que pueden suceder es que en la citología, sobre todo si es un nódulo, pues tengamos una población muy diferente, un tipo de infiltrado muy distinto, que nos haga pensar incluso en una neoplasia. Entonces, ya con la citología, pues a lo mejor ya valoramos otros diagnósticos posibles, diagnósticos diferenciales posibles. Otra cosa que puede suceder es que en la citología tengamos un infiltrado inflamatorio compatible, pero sin amastigotis de leishmania. En este caso podemos valorar, como hemos visto, por realizar la PCR del aspirado o de la citología. Y en algunos casos, pues, cuando tenemos estas lesiones, lo que llegamos a hacer es la biopsia y el examen histopatológico, que aquí puede suceder lo mismo que en la citología, que tengamos un infiltrado inflamatorio o una imagen no compatible, valoraremos entonces otros diagnósticos diferenciales, bien que en la hematoxilina y eosina ya vemos directamente un infiltrado inflamatorio compatible con los amastigotis de leishmania, pero en la gran mayoría de los casos, cuando tenemos este infiltrado, lo solemos también nos solemos ayudar con la inmunohistoquímica de leishmania, como veíamos, para detectar estos amastigotes. En algunos casos puede ser que incluso no veamos los amastigotes con inmunohistoquímica, pero si tenemos un infiltrado inflamatorio compatible y un cuadro compatible, lo que podemos hacer si no es la PCR de la biopsia cutánea, ya sea en tejido fresco o bien en la biopsia en el bloque de parafina. Ahora os voy a enseñar algunos casos, también ejemplos de estos cuadros clínicos con lesiones localizadas y serologías negativas o bajas. Este es un pincher macho de 5 años que presentaba lesiones desde hacía 2-3 meses. Tenía por un lado este nódulo alopécico en la cara caudal de la extremidad posterior derecha, y aquí se intuye la otra lesión que estaba en la cara interna de pabellón auricular, que vemos aquí desde más cerca, y vemos esta úlcera extensa supurativa en la cara interna del pabellón auricular. En este caso no presentaba tampoco otros signos clínicos sistémicos, y en la citología pues ya vimos una inflamación mixta con amastigotes de leishmania, por lo que fue suficiente para realizar el diagnóstico, y en la serología de leishmania en este caso pues fue positiva baja. Este es otro caso, es un mestizo macho de 10 años que presentaba esta lesión que vemos en el labio, esta placa ulcerada, y era un paciente que llevaba 2-3 años con esta lesión. Se habían hecho tratamientos con antiséptico y antibiótico tópico sin mejoría,
Y lo que realizamos primero, como hemos comentado, es la citología de la lesión, en la que se observó una inflamación neutrofílica con cocos, es decir, el paciente tenía una infección bacteriana y se hizo ya la serología de Leishmania, que en este caso fue negativa. Entonces, inicialmente se trató esta infección bacteriana y, aunque la resolvimos, la lesión seguía ahí, por lo que el siguiente paso fue realizar un examen histopatológico en el que se observó una dermatitis linfoplasmocítica granulomatosa compatible con una leishmaniosis, y en este caso la inmunohistoquímica también fue positiva, por lo que con esta prueba se diagnosticó la leishmaniosis. Aquí vemos a este paciente a los 28 días después del tratamiento y vemos que en este caso se utilizó pues, la antimonatimeglumina y la allopurinol, y vemos una resolución clínica casi completa. Vemos que la placa ha desaparecido y simplemente queda una zona costrosa en el dorso. Y este sería el último caso de este bloque. Vemos a este galgo macho castrado de 9 años y en este caso también llevaba con estas lesiones unos 2 años. Presentaba en el dorso de la trufa una dermatitis ulcerativa, también en la zona de las narinas, como vemos en estas dos imágenes. Y como hemos comentado, lo primero que realizamos, citología por impronta, y lo que vemos en la lesión del dorso es una inflamación neutrofílica con cocos, y en la de las narinas una inflamación mononuclear mixta. Realizamos también la serología de Leishmania, que fue negativa, y igual que en el caso anterior, al haber una infección bacteriana, tratamos primero la infección bacteriana, pero sin respuesta al tratamiento, y decidimos hacer el examen histopatológico de la biopsia. Entonces, en el examen histopatológico se observó una dermatitis linfoplasmocítica y granulomatosa, compatible con la leishmaniosis, pero en este caso la inmunohistoquímica de Leishmania fue negativa, por lo que finalmente lo que se hizo es la PCR de la biopsia de parafina, que fue positiva y es lo que nos permitió diagnosticar en este paciente la leishmaniosis. Se trató con antimoniato de meglumina y allopurinol, y aquí vemos la respuesta a los 45 días, que casi es completa. Vemos que las lesiones ulcerativas han desaparecido y simplemente queda pues, una zona de alopecia cicatricial en el dorso de la nariz. Pues bien, si ahora hemos visto los pacientes que tienen una respuesta mixta más de tipo celular, ahora veremos los pacientes que tienen una respuesta inmunitaria mixta más de tipo humoral, que por lo tanto no permite controlar también la infección, y son pacientes que normalmente ya tienen un cuadro más de tipo sistémico. Entonces, estos serían los pacientes que típicamente cuando vemos pensamos en leishmaniosis. Entonces, ¿cuáles son los cuadros dermatológicos asociados a este tipo de respuesta? Pues básicamente lo que vemos son dermatitis exfoliativas con alopecia, dermatitis ulcerativas multifocales, más menos onicogrifosis o hiperkeratosis nasodigital. Entonces, estas lesiones se pueden presentar pues, solo uno de estos cuadros clínicos, o podemos ver en un mismo paciente pues, los distintos cuadros clínicos asociados. Entonces, ¿a qué se deben estas lesiones? Pues bien, por lo que respecta a la dermatitis exfoliativa con alopecia, estas lesiones son asociadas pues, a la inflamación que provoca la presencia de abundantes amastigotis de Leishmania en la dermis. Esto conlleva pues, esta dermatitis granulomatosa, piogranulomatosa, que muchas veces se extiende también a las unidades sebáceas, a las glándulas sebáceas, y acaba provocando una adenitis sebácea, que lo vemos aproximadamente en el 50% de los casos que presentan este cuadro dermatológico. Por otro lado tenemos la dermatitis ulcerativa multifocal, que puede ser debida, como veíamos antes, a la inflamación, a la intensa inflamación que provoca esa necrosis de la dermis, pero por otro lado también podemos tener estas lesiones asociadas pues, al depósito de inmunocomplejos en los vasos, lo que provocará una inflamación de estos vasos, y que en los puntos donde tenemos los capilares más finos no llegue bien la sangre, y por lo tanto como consecuencia tendremos pues, úlceras, sobre todo en lo que son puntas de las orejas, en almohadillas y en punta de la cola. Como hemos comentado, al no tener una respuesta tan efectiva, al final tenemos pacientes que ya tienen un cuadro sistémico y pues, por lo tanto, aparte de las lesiones cutáneas, pueden presentar otros signos clínicos, como pueden ser pues, linfadenomegalia, apatía, anorexia, y también alteraciones patológicas, como hiperproteinemia, gamapatía, en algunos pacientes pues, anemia, trombocitopenia, azotemia incluso. Entonces, como todos estos pacientes tienen ya una respuesta mixta más de tipo humoral, cuando hacemos una serología de Leishmania, los niveles de anticuerpos anti-Leishmania suelen ser altos o muy altos en los pacientes, y en la gran mayoría de casos pues, esta prueba ya es suficiente para llegar al diagnóstico de leishmaniosis. Entonces, aquí os voy a enseñar algunos ejemplos de estos cuadros clínicos. Tenemos a esta cruce hembra esterilizada de 7 años, que acudía a consulta por varias lesiones. Por un lado tenía a nivel de pabellones auriculares pues esta úlcera que vemos en el extremo, recubierta por esta costra sanguinolenta, y también una dermatitis descamativa que afectaba pues, tanto a cara externa de pabellones auriculares, como vemos aquí muy bien se ve toda la descamación blanquecina,
pero también afectaba todo lo que era el tronco, y a nivel de tarsos y codos pues también presentaba algunas costras que recubrían pequeñas erosiones, ¿vale? Aparte presentaba también linfadenomegalia, una condición corporal más bien pues baja. Y en este caso, pues lo que hicimos, como siempre, citología de las lesiones, y aquí ya se observaron los amastigotis de Leishmania, pero también hicimos pues, la analítica para ver cuál era el estado general de salud. Sí que en el proteinograma ya se observó una gamapatía más marcada, además presentaba una anemia no regenerativa leve en el hemograma, y la serología de Leishmania en este caso pues fue alta, asociada por esta respuesta seguramente más de tipo humoral. Aquí tenemos otro caso, también un cruce, hembra de 5 años, que acudía a consulta por varias lesiones dermatológicas y por un estado de apatía que ya llevaba semanas. Vemos las lesiones en la cara externa de pabellones auriculares, lesiones, pues estas úlceras bastante extensas, con alopecia y descamación en ambos pabellones auriculares. Y vemos también esta hiperkeratosis en el dorso nasal y estas úlceras en la zona central de las almohadillas. Además también presentaba linfadenomegalia, y en este caso pues hicimos la citología, tanto el auricular como el linfonodos, donde se vieron ya los amastigotis de Leishmania, y una analítica en la que se observó pues, la gamapatía marcada en el proteinograma. En este caso, cuando se hizo el ratio UPC, pues también se observó proteinuria, y la serología de Leishmania, que en este caso pues, fue positiva alta. Por lo tanto, otro de estos casos clínicos donde vemos una respuesta mixta más de tipo humoral, con una afectación más sistémica, y seguramente es el típico caso que asociamos a leishmaniosis. Muy bien, pues ahora vamos a hablar ya, para terminar, de esos cuadros clínicos que estarían asociados más a una respuesta humoral que no permite controlar la infección, pero además lesiones que ya se asocian a las consecuencias de ese depósito de inmunocomplejos en los distintos órganos, en este caso, como veremos, en los vasos mayormente. Para ejemplificarlo tenemos el caso de Dylan. Dylan es un whippet macho de 5 años que presentaba descamación en codos de 2 meses de evolución. Fueron a su veterinario y lo que hicieron en primer momento fue una serología de Leishmania que fue positiva alta, una gamapatía, bueno, además presentaba gamapatía en el proteinograma, y se realizó un UPC donde se detectó pues, un ratio elevado y por lo tanto proteinuria. Se diagnosticó la leishmaniosis, se trató pues, con enalapril esa proteinuria, además se utilizó como leishmanicina la multofosina y se dio también alopurinol. Lo que pasó a los 30 días es que, aparte de no mejorar ni a nivel analítico ni clínico, habían aparecido nuevas lesiones que eran pues, unas zonas de alopecia que ahora veremos. Entonces, este es Dylan y son lesiones bastante sutiles, pero sí que se pueden apreciar desde aquí un poco lejos estas lesiones alopécicas y un poco hiperpigmentadas en el tronco y extremidad posterior, y también se observaba en la cabeza pues, esta área de hipotricosis con hiperpigmentación y otra lesión alopécica más pequeña en esta zona. En los codos también presentaba esta descamación que comentaban inicialmente, y en la extremidad posterior pues, también se observan estas pequeñas zonas de alopecia. Rasuramos el pelo de alrededor para ver con más detalle esta lesión alopécica, y lo que se ve muy claramente es que parece que esta piel pues, tiene un aspecto como brillante y hiperpigmentado, que es bastante característico, y ahora lo comentaremos. Entonces, aparte de, bueno, con estas lesiones, lo que hicimos es, definimos el problema de Dylan como una alopecia multifocal, y como diagnósticos diferenciales propusimos, en primer lugar, una dermatopatía isquémica, debido a esta lesión que os comentaba tan característica, esta alopecia con la piel brillante y esta hiperpigmentación que tiene como un aspecto como cicatricial, y suele ser bastante característica de una dermatopatía isquémica. Entonces, la dermatopatía isquémica puede deberse puede tener varias causas. Una de ellas es la leishmaniosis, pero también hay otras enfermedades transmitidas por vectores que pueden dar como un cuadro de dermatopatía isquémica, como puede ser una erliquiosis, pero también tenemos cuadros de dermatopatía isquémica idiopáticas. Al tratarse de una alopecia multifocal, también pusimos en el diagnóstico diferencial que pudiera ser una foliculitis infecciosa, ya sea bacteriana, una demodicosis o una dermatofitosis, y por último, menos probable, pero una alopecia areata, es decir, una alopecia producida por una foliculitis inmunomediada.
Entonces, lo primero que realizamos fue el examen microscópico del pelo para descartar demodex y formas fúngicas, que fue negativo, y también realizamos un snap test, un 4DX, para detectar pues, otras enfermedades transmitidas por vectores que nos pudieran dar este cuadro clínico, y en este caso fue negativo. Entonces, sí que se ha publicado recientemente mucha información acerca pues, de que muchos pacientes con leishmaniosis presentan también otras coinfecciones, como puede ser una ehrlichiosis, por ejemplo, por lo que en pacientes que tengamos una leishmaniosis, que además con lesiones que puedan ser también compatibles con otros cuadros clínicos, debemos siempre valorar la posibilidad de que existan estas coinfecciones, y por lo tanto estaría bien también pues, hacer pruebas como el SNAP 4DX para descartarlo en estos pacientes. Como los resultados no fueron concluyentes del todo, al final lo que decidimos hacer, y es la manera de acabar teniendo un diagnóstico definitivo de esta dermatopatía isquémica y descartar también una posible foliculitis inmunomediada, pues realizamos la biopsia cutánea para el examen histopatológico de las lesiones. Entonces, lo que vimos en la biopsia de esa lesión en el tronco es que, como vemos, la epidermis se ve más o menos normal, pero en la dermis, que es donde tendríamos que tener los distintos folículos pilosos, vemos que estos han quedado sustituidos completamente por colágeno. Queda algún resto de folículo piloso y algún resto de glándula apocrina aquí en el centro, pero vemos que ha sido sustituido. Y esto seguramente es debido pues, a estas lesiones que comentamos de dermatopatía isquémica, en la que no llega del todo sangre a la piel debido a alguna alteración a nivel vascular. No es lo suficiente como para provocar una úlcera, pero sí como para que se produzca una atrofia de estas unidades foliculares y que acabe quedando sustituida por tejido de tipo colágeno, de tipo fibroso, y que da pues, este aspecto clínico de lesión como si fuera una cicatriz. En la lesión de la cabeza sí que se observó cierta atrofia folicular, pero lo que vemos aquí es que también se ve un infiltrado inflamatorio bastante importante, sobre todo a nivel perivascular y perianexial. Y lo que vemos a más detalles es que este infiltrado inflamatorio está formado sobre todo por células histiocyticas, macrófagos seguramente, y algún linfocito y alguna célula plasmática. ¿Vale? Entonces, viendo este infiltrado inflamatorio compatible con la leishmaniosis, el siguiente paso es hacer la inmunohistoquímica, que en este caso fue también negativa, aunque se encontraron muy pocas amastigotes, como vemos aquí en el citoplasma de este macrófago. ¿Vale? Por lo tanto, un poquito lo que podemos, con la conclusión que podemos llegar con las pruebas hechas, es que seguramente lo que tenemos en este caso es una dermatopatía isquémica, pero puede ser que tengamos una dermatopatía isquémica asociada a una leishmaniosis, o bien que sea un paciente que tenga una dermatopatía isquémica idiopática y además una leishmaniosis. Y al final, la única manera de saber cuál es la causa pues sería haciendo el tratamiento de la leishmaniosis y ver un poquito cuál es el resultado. Entonces, lo que hicimos básicamente, viendo además que aún tenía mastigotes de leishmania en piel, es cambiar el tratamiento leishmanicida por un antiamoniato de meglumine y un allopurinol también durante un mes, y sí que de este caso no tenemos imágenes del seguimiento porque era un caso referido, pero sí que nos comentó la veterinaria referente que a los 3 meses había una resolución completa de las lesiones y que incluso a nivel de analítico pues también había mejorado y había bajado los niveles de anticuerpos. Entonces, al final, estas lesiones que hemos visto ahora serían consecuencia de una vasculopatía cutánea. Entonces, a nivel de la piel, los cuadros clínicos que hemos asociados a estos inmunocomplejos de antígeno-anticuerpo son debidos a depósitos a nivel de la pared vascular. Entonces, si tenemos una respuesta no protectora y tenemos estos depósitos de inmunocomplejos, podemos tener, en función de la intensidad de la inflamación vascular, o bien necrosis cutánea, y por lo tanto como consecuencia tendremos una dermatitis ulcerativa en puntas de orejas, cola y almohadilla, o bien que esta inflamación vascular no sea tan intensa, sea más leve, y por lo tanto lo que nos dará, como veíamos en este caso, es atrofia cutánea y folicular y como consecuencia un cuadro clínico de alopecia multifocal. Aquí vemos algunos otros ejemplos de lesiones ulcerativas asociadas pues, seguramente a estas alteraciones vasculares en puntas de las orejas, almohadilla, y otra imagen pues, de otro paciente que presenta esta alopecia multifocal característica de la dermatopatía isquémica. Entonces, ¿cuál es un poquito el problema que tenemos en estos casos? Es que
cuando hacemos el diagnóstico no tenemos ninguna prueba que nos pueda evidenciar la relación de causalidad entre la leishmaniosis y las lesiones que vemos a nivel clínico. Sí que son pacientes que, como estas lesiones son consecuencia de esta respuesta humoral exagerada, cuando hacemos una serología de leishmania suelen tener serologías muy altas, y a veces también pueden tener otros signos clínicos asociados a estos depósitos de inmunocomplejos en otros órganos, como puede ser a nivel ocular, y tendríamos uveitis, o que presenten poliartritis o proteinuria. Como decíamos, aparte de la leishmaniosis, hay otras enfermedades vectoriales que nos pueden dar estos cuadros clínicos, por lo tanto también las tenemos que descartar, y al final, como acabamos viendo un poco si realmente la leishmaniosis es la causa de estas lesiones, es con la respuesta al tratamiento, como es el caso de Dylan. Sí que recientemente se ha publicado este estudio en lo que básicamente lo que se hace es medir no los anticuerpos anti-leishmania, sino el nivel de inmunocomplejos circulantes en sangre, y se asocia un poquito al tipo de cuadro clínico que presentan los pacientes y además también a la progresión de la enfermedad. Y lo que sí que se ve es que los pacientes sanos o sanos infectados casi no presentan complejos a nivel circulante, mientras que los pacientes con cuadros más severos de estadios 3 y 4 y 2 pues ya tienen unos niveles de inmunocomplejos más elevados. Y al final medir los inmunocomplejos sería una forma algo más directa pues, de saber lo que está pasando a nivel inmunitario en estos pacientes. Bueno, pues hasta aquí mi charla y un poquito las ideas que me gustaría que os llevarais a casa después de este ratito es que básicamente la leishmaniosis es una enfermedad que puede dar muchísimos cuadros clínicos distintos, sobre todo a nivel cutáneo, y que sí que parece que hay una asociación entre el tipo de respuesta inmunitaria y los signos que vemos tanto a nivel clínico como patológico. Que la técnica a nivel laboratorial que tenemos más accesible para saber qué está pasando a nivel inmunitario en estos pacientes es la serología de leishmania, que nos mide los anticuerpos asociados a esta respuesta humoral, pero que podemos tener pacientes con leishmaniosis que tengan unos anticuerpos de leishmania negativos o bajos, porque tengan una buena respuesta celular. Y en estos casos deberemos valorar en un protocolo diagnóstico otras técnicas, como puede ser la PCR de citología o tejido, o bien la biopsia para histopatología y inmunohistoquímica. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, dejo aquí mi dirección de correo en caso de que tengan cualquier duda.